Economía, para discutir avances significativos que nos encaminen a una mejor sociedad, donde el protagonista eres tú, conversando con RD, con Rafael Lara y Laurel Peña. Buenas tardes, tengan todas y todos, sean bienvenidos a este su programa Conversando con RD. Esperamos que ya hayan tenido una semana bastante laboriosa, bastante tranquila, llena de metas logradas. Buenas tardes, sean todos bienvenidos a este su programa Conversando con RD a través de sabermasradio.com, como todos los viernes de 6 a 7 de la noche, con un contenido especial para todos nuestros oyentes. Además, recordarles a cada uno de ustedes que nos pueden seguir a través de Facebook Conversando con RD y Twitter Conversando con RD. Saludos a todos los que nos sintonizan a través de Facebook en vivo. Saludos a aquellos que nos sintonizan también a través de sabermasradio.com, la emisora virtual más cool de RD. Gracias le damos por estar en sintonía este viernes 21 de julio, 6 de la tarde. Hoy vamos a tener un programa interesantísimo donde le prometemos que vamos a poder adquirir nuevos conocimientos y poder encaminar esas finanzas personales hacia un mejor estatus, hacia un mejor nivel. Vamos a tener hoy como invitado y anfitrión al licenciado economista Rafael Lara, quien va a estar haciendo un aporte a nosotros aquí en el programa, a nuestro programa Conversando con RD. Hoy vamos a estar hablando acerca de finanzas personales. Esperamos que ustedes compartan este video, que estén atentos a esta emisión del programa y que puedan también, cómo no, hacer sus aportes y sus preguntas. Bien, así es. En el día de hoy habíamos planificado un programa, la preparación académica y la experiencia de los años que nos ha permitido lograr tener un conocimiento un poco más profundo acerca de las relaciones financieras, el comportamiento del mercado, la interpretación de ley de competencia y, cómo no, nos animamos entonces a tratar de llevarle al público algún tipo de orientación en temas básicos, sobre todo a la situación económica actual. Y cómo podemos entonces ayudar a hacer la preparación para que podamos emprender, para que podamos iniciar un proyecto de vida, pero sobre todo para que podamos trabajar hoy el futuro que queremos en el mañana. Así es. Bueno, señores, y sin más y a manera de introducción, quisiera primero, como es costumbre aquí en Conversando con RD, presentar a nuestro invitado del día, el señor Rafael Lara. Conversando con RD presenta la entrevista de la semana. Conversando con RD presenta la entrevista de la semana. Bien, y como les decía, recordarle a los que nos ven que este programa también se transmite a través de una emisora y por eso tenemos que tener una producción para aquellos que nos escuchan por la emisora. Por eso pasamos los cintillos y los jingles. Hoy vamos a hablar acerca de las finanzas personales y yo, como les decía, espero que ustedes tengan sus aportes. Las finanzas personales, que no son más que un conjunto de herramientas que nos sirven, que nos ayudan a administrar, gerenciar nuestros activos, tanto lo que son la liquidez que tenemos, el dinero que manejamos. Y esto nos ayuda para alcanzar nuestras metas y nuestros objetivos. Por eso las finanzas personales son tan importantes. Y hoy vamos a aprender cómo saber administrarlas de una mejor manera. Jennifer, si tienes algo que agregar antes de presentar. Bueno, pues entonces vamos a permitir que Rafael Lara haga la introducción del tema y de lo que él trae para nosotros en esta tarde. Bien, como sabrán, antes de iniciar, por qué el ánimo, ¿no?, de tocar este tema, en primer lugar viene dado por la formación. Nos preparamos en nuestros estudios de economía en la República de Cuba, del año 99 al 2004, duramos 5 años allá.
Luego entonces iniciamos nuestra participación en el mercado dominicano una vez que llegamos y luego de durar alrededor de 2 años desempleados por falta de oportunidades típicas de lo que ya hemos tratado acá acerca de los jóvenes, aún que reciben la preparación. Está el tema de la oportunidad, de las relaciones y demás, que si no se complementan y no se conjugan al mismo tiempo, se le hace difícil para un joven acceder a lo que sería su primer empleo. En este caso inicié, aún siendo ya profesional de economía, graduado summa cum laude en Cuba, a dar clases de matemáticas en el Colegio Experimental Nuevo Orden, eso queda en Santo Domingo Este, y ahí daba clases a los jóvenes de 5º grado, 6º, 7º, 8º. Duré poco tiempo y luego pasé entonces a la Suprema Corte de Justicia, donde empecé a hacer labores como analista junior en la división de sistemas y procedimientos. Pasé entonces, luego de 1 año y medio de experiencia, realizando perfiles de proyectos, a lo que es la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Allí tuve la oportunidad de competir junto a otros 8 economistas. Gracias a Dios fuimos seleccionados. Duramos 10 años dando servicios allá en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, primero como analista de gestión, luego como coordinador del departamento de gestión y luego pasamos a ser gerente de distribución. Con una reorganización que se realizó en dicha empresa, pasamos a ser gerente comercial y luego entonces pasamos a ser director administrativo de la Comisión Nacional de Energía. Ya luego de agotar un proceso ya de aproximadamente 2 años, pasamos al poder legislativo y actualmente desempeñamos nuestro rol como especialista de la Oficina de Análisis, Evaluación y Seguimiento Presupuestario, desde donde le damos apoyo a las diferentes comisiones de Hacienda, Deuda Pública, Presupuesto, Administración Pública y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Es decir, he tenido la oportunidad de trabajar en los 3 poderes del Estado y entiendo que aún en ese proceso de empleo no he podido brindar apoyo a muchas personas en una parte del proceso en la que me preparé académicamente, que entiendo que es vital para las personas que actualmente nos ven y para todas aquellas personas que de alguna manera tienen algún tipo de deseo de iniciar un proyecto. Es importante presentar las calidades, lo que te acredita como, o sea, vamos a hablar de finanzas, vamos a hablar de decirle a la persona consejos para administrar su dinero. Y o sea, yo no sé lo que nos escucha, pero la mayoría de personas, y me incluyo a mí, si me van a hablar de cómo administrar mi dinero, la persona que lo hace tiene que tener autoridad en el área, ¿cierto? Y es necesario que se presenten estas calidades. Veo que nos dijiste que estudiaste en Cuba por un periodo de 5 años, que te graduaste con honores de la licenciatura en Economía en aquel país y ya luego todo tu expertise laboral. Ahora bien, ¿qué te motiva primeramente a estudiar economía? Bueno, el proceso de economía en el tiempo y en el momento en el que yo inicié, realmente no era una carrera que todo el mundo la deseaba, ni tampoco en la que se le veía cierto futuro para hacer, al menos en el mercado dominicano. Yo antes de iniciar lo que es estudiar economía, estudiaba ingeniería y sistemas, que en ese momento, finales de los 90, el boom era la tecnología, ¿no? Y hacia dónde íbamos, la generación 2000, y usábamos unos términos, ¿verdad?, que arengaban lo que era y así fue, el éxito que tendría la tecnología en el nuevo milenio. Independientemente de eso, habían cosas que siempre me intrigaban acerca del comportamiento de los mercados, de cómo tú poder evaluar cuál es el costo de una mercancía, el tema del petróleo, que en ese momento había una crisis de petróleo a nivel mundial, empezaban a ascender los precios y uno no entendía, igual con el mercado cambiario, que las cosas se ponían más caras porque el dólar está más caro, pero yo no había un dólar, todo lo que circulaba eran pesos dominicanos. Entonces
empezar a entender lo que es la dependencia de tu país del mercado internacional, de la adquisición de esos productos y cómo el encarecimiento del dólar obviamente afecta el bolsillo de aquellos que lo importaban. Y de ahí nace un poco la curiosidad. Se hizo un concurso y gracias a una beca pude acceder a la misma, a estudiar economía. Y bueno, dejamos la carrera que cursábamos acá de ingeniería en sistemas, que nos iba muy bien, de la cual tenía muchas aspiraciones, para irnos entonces a Cuba a estudiar economía. Bien, bien. ¿Y qué podemos hacer? Vamos con las preguntas, porque estamos hablando de finanzas. ¿Qué podemos hacer para tener un buen manejo de nuestras finanzas? Mira, lo primero que hay que hacer a la hora de, como Wilby señalaba al inicio, oye, a la hora de tú decirme a mí cómo administrar mi dinero, tú tienes que tener las calidades necesarias para tú poder convencerme. Por eso en los gimnasios tú no ves a una persona llena, gordita, promoviendo el uso del gimnasio, ni tampoco ves a un flaquito. Siempre ves a personas musculosas porque ves el resultado de trabajo. O sea, significa que esa persona te está vendiendo, mira, yo pasé por esta etapa y mírame cómo estoy. Tanto los masculinos como las féminas. Entonces, es algo que realmente te inspira confianza para tú poder hacer el proceso. Inicialmente decía que en todas las etapas que he recurrido a la hora de poder ejecutar y ejercer lo que es mi carrera, nunca había tenido un proyecto tan apasionante como ver la otra arista de ayudar a que otros puedan conseguir la estabilidad financiera. Entonces, lo primero que debemos de hacer es a desaprender. Desaprender en el sentido de que cada quien tiene un librito que se ha comportado a través de toda la vida de qué hacer con el dinero que recibe. Y entonces existen muchas maneras de tú potenciar el dinero que tú tienes y poder convertirlo en un dinero que trabaja para ti. En mi etapa de 12 años a través del sector público he podido ver de cómo yo he podido acumular lo poco o mucho que tenga, depende de cómo lo miren, quién lo mire. Al final de cuentas siempre va a priorizar lo que tú sientes que has logrado, no lo que el otro te diga que has logrado. Y con eso he sabido crear un estatus que permite a uno vivir de cierta manera cómodo dentro de lo que son las aspiraciones de uno. Pero no había sido tan apasionante como tú poder servir a los demás. De allí que inicié también, y lo hago en conjunto a mi empleo, un negocio personal que me permita diversificar la canasta. Así que en atención a tu pregunta inicial ¿cómo podemos manejarnos? ¿Cómo podemos manejarnos? Lo primero es, más fácil señalar, qué no debemos hacer y cuáles son los errores típicos en las finanzas personales. Y ustedes verán cómo en el desarrollo de estos temas, de estos errores comunes que realizamos, van a estar las cosas, bueno, pues entonces si yo no puedo hacer esto, como dicen por ahí, lo que está escrito como prohibido, ¿verdad? Evidentemente no lo puedes hacer. Exacto. Entonces vamos a ver qué no se puede hacer y qué es un pecado capital, el capital en el sentido monetario, dentro de lo que son las finanzas personales. Lo primero es, y el típico error natural, es gastar más de lo que se gana. Natural, es vital. A veces, por ejemplo, tenemos una tarjeta de crédito, a veces tenemos un salario de 8.000 pesos, 10.000 pesos, 20.000, pongan el número que ustedes deseen, no importa. Y comenzamos a consumir, pendiente a que cuando venga la próxima quincena, cuando venga el final de mes, yo voy a recibir un ingreso y por este ingreso yo voy a poder enfrentar estos costos a los cuales yo he asumido. Entonces pasa que en ese momento tú no te das cuenta y comienzas a poner 1.000 pesos por aquí, 500 por acá, 700 por acá, y tú lo ves poquito, porque tú ganas 10 veces más, 15 veces más que eso. Pero realmente cuando llega el final del mes nos damos cuenta de que debemos 15.000, 20.000, 30.000 pesos y lo que pagamos son 8.000, 9.000 pesos. Y entonces ahí comienza el rejuego. Y viene el tema de que entonces como yo salgo de esta deuda, busco un usurero a que me presta un 20% mensual, a un 15% mensual, y entonces eso se debe precisamente a una mala previsión económica. Y por eso tenemos que ser muy cautelosos a la hora de no gastar más de lo que ganamos
Y es por eso que tenemos que tener un registro claro, que es el segundo paso, de, fíjense cómo está relacionado uno, no gastar más de lo que se debe. Si yo tengo un registro de lo que gasto, obviamente sé cuánto estoy debiendo. Calcular nuestra, diría en otras palabras, calcular nuestra capacidad de pago. Y a veces es sencillo, a veces es un tema de posponer. A veces hay algo que nosotros deseamos, que nos hace falta incluso una necesidad, y nos hace falta, qué sé yo, una necesidad básica, una plancha. Nos hace falta una plancha, porque la que tenemos la usamos en la estufa, pero ya yo en mi registro me he dado cuenta de que ya esa plancha yo no puedo tenerla ahora porque no voy a poder pagarla al final del mes. O sea, yo puedo postergarlo, quizá un poquito de sacrificio en cuanto a mi planificación y demás, pero también tengo que saber priorizar. ¿Qué cosa yo puedo postergar para el mes siguiente? Y eso es muy importante. Hay un tema bastante también sencillo, pero es un error cotidiano, que es el de mantenernos cómodos, un área de comodidad. Llegamos a un área de confort y decimos, bueno, yo estoy aquí, yo trabajo por un salario, los 15 y los 30 me pagan un salario y tal cosa, entonces estoy bien. No estás bien. La idea, y es algo que yo entiendo que debería ser clave en el día de hoy para todas las personas que nos escuchan y que nos ven, es que el empleo como tal es simplemente un ingreso que te permite crear un capital para tú poder hacer la inversión necesaria para tú poder potencializar ese dinero. O sea, dinero creando dinero. Y eso es algo bastante básico. No podemos mantener un área de conformidad. Estoy aquí, conseguí un empleo, no, tengo que prepararme, tengo que capacitarme. Incluso, aun cuando yo sea un emprendedor y no sea un empleado, no puedo sentirme en un área de confort. Tengo que ver cómo yo poder optimizar los costos de mi empresa, qué nuevas cosas hay para yo poder minimizar los costos, qué herramientas yo puedo utilizar para que me abaraten un poco los costos. También ver nuevos mercados de distribución, nuevos mercados de publicidad que yo puedo utilizar. Es decir, para eso debemos estar atentos a veces romper el esquema que nosotros hemos creado y hemos diseñado. Igual, y algo bastante importante, es la falta de ahorro. En la falta de ahorro no importa cuánto se gane. Regularmente, y tienen los economistas, administradores, siempre recomiendan un 10% de sus ingresos. Pero entendemos, en mi caso particular, donde en el mercado dominicano el 78% de los trabajadores en la República Dominicana gana entre 10,000 y 12,000 pesos. Eso es igual al 50% del valor de la canasta básica familiar. Es decir, si tú analizas, estamos diciendo que para yo cubrir la canasta básica de un mes, todavía te falta un 50%. me falta todavía duplicar mis ingresos. Y apenas estaría cubriendo con mi salario mi canasta básica. Sí. Entonces tú dices, pero Rafael, ¿cómo tú me dices? ¿Cómo ahorro? Que ahorre cuando tú estás viendo de que lo que tengo no me da. Que lo que tengo no me alcanza. Y entonces, ¿y cómo evito ir donde el usurero? Bueno, lo primero que hay que hacer es una disciplina. Todo en la vida conlleva disciplina. Todo. Desde tú agarrar y decidir de alguna manera seguir la fe, practicar la fe, conlleva disciplina, porque estamos rodeados de tentaciones espirituales, que son las menos. Ahora imagínense las carnales y los materiales, y el motivador principal para las economías nuestras es el consumo. Sí, vivimos realmente en una sociedad consumista, y precisamente esa era una de las preguntas que tenía preparada. Es cierto que hay un nivel de ingreso en el que yo diga no puedo ahorrar, o en todos los niveles de ingreso, lo acabas de decir, que el 78% de las personas vive con el 50% de la canasta básica, o sea, mejor dicho, percibe en dinero, lo que percibe en dinero solamente le da para adquirir el 50% de lo que es la canasta básica, y que necesitaría entonces, para poder cumplir con el 100% de lo que es la canasta básica, duplicar sus ingresos. Pero esas personas que solamente perciben esos ingresos, ¿pueden ahorrar? El mecanismo por excelencia para tú poder duplicar tus ingresos es precisamente el ahorro, porque el ahorro no lo podemos ver como simple y llanamente
aquella porción de nuestro salario que extraemos para guardarlo, sino aquella porción del salario que extraemos para en un momento determinado poder invertirlo. Entonces, los ahorros tienen que tener un propósito en sí mismos. Regularmente, lo recomendable es que un ahorro tenga bastante claro cubrir una necesidad en el mediano plazo. Un propósito definido. Si no tiene propósito, en algún momento determinado se va el ahorro. Es lo mismo que tú agarres y comiences, tengo dinero, cobro un dinero y empiezo a guardar. ¿Para qué? No sé, para guardarlo. En un momento determinado, ante una eventualidad o aparición de algo que me llene los ojos y que yo entienda que pueda cubrirlo, simplemente voy a usar eso. El dinero, y no importa el salario que cubran, te digo, si son superhéroes, porque viven con el 50% de la canasta familiar, entonces entiendo que tienen la capacidad de vivir faltándole el 55%. Y aunque sea el 5%, lo ahorran. Y el primer pago que tú debes hacer, a la hora de tú recibir tu cheque, tu dinero, es la porción que va destinada al ahorro. Bien. Y créeme que en el mediano plazo de tú iniciar ese proceso, tú vas a ver cómo se crea un hábito y una necesidad del ahorro, que te va a ayudar a tú poder cumplir y a poder adaptar todas las demás cosas para no sacrificar ¿qué? El ahorro. Es como aquella persona a la que tú le debes y tú tienes que pagarle, porque tú tienes como convicción, a esta persona yo le pago inmediatamente. No importa, tengo que conseguir dinero y el primero que yo tengo que pagarle es a esta persona. Bueno, la primera persona a la que hay que pagar cuando uno extrae una porción de salario es a quién? A uno mismo. No debe haber ninguna persona más importante y con la que tú estés más comprometida, financiera, económica, emocional y espiritualmente que contigo mismo. Así es. Entonces, una vez tú tengas claro este concepto, se va a hacer mucho más fácil tú poder hacer el sacrificio de, quizás no sea el 10, pero hay que iniciar con algo. Y hay que ponerse como meta. Si yo empiezo con el 1%, a mí las personas que se me han acercado, a quienes le he dado algunas orientaciones sobre finanzas personales, yo le decía, sobre todo cuando miraba sus casos y me explicaba, mira, el nivel de deuda que yo tengo, decía, mira, no importa por dónde tú empieces, yo recomiendo el 10. Tú puedes ahorrar en un momento determinado el 20, el 30, no importa, depende de la situación económica de la persona. Lo que a mí me interesa es que comiences ya, inmediatamente. Porque ese capital y ese dinero, que tú guardes, se va a convertir en el capital motor de tu poder implementar un incremento geométrico de tu dinero. No vamos a decir exponencial, pero el capital, el ahorro, ¿verdad? Por eso tenemos que tener claro para qué vamos a ahorrar. Vamos a ahorrar para emprender. Vamos a ver cuáles son nuestras fortalezas, qué yo sé hacer. Y les cuento esta anécdota, que es muy importante. Yo estuve realizando, fíjense que todavía yo soy economista, he empezado especialización de economía pura y demás. Sin embargo, el sábado pasado estuve en el cierre de un curso de emprendedurismo y acerca de ser líder. Y al final del curso, el ejercicio final de este periplo era 4 sábados, nos daban una piedra a todos los participantes y nos dicen a las 5 de la tarde en el Mirador Sur, tienen una piedra. La tarea es en 1 hora traer el intercambio de mayor valor por esa piedra. Y tú decías, ¿cómo así? ¿Con una piedra? Y entonces, sí, inicien, vamos. Óyeme, y yo miraba así hacia alrededor y cómo yo voy donde una persona y digo, sí, buena, soy Rafael Lara, soy un líder. Y mi reto para el día de hoy es convertir esta piedra en algo de mayor valor. Y tú pensarás, me van a decir que soy un loco. Exacto. O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y no. Es increíble, me encontré con unos jóvenes y esos jóvenes, ¿saben lo que me dieron? Una menta joven. Me decían, ¿tú crees que tiene más valor? Y yo, claro que sí, porque al menos una menta joven me la puedo comer, o que sea en un momento determinado. Y quizás si me la como, ahí se terminó la historia de la piedra. Pero cojo mi ventajón y sigo caminando. Y cuando voy caminando, le digo a una persona, mira, soy Rafael Lara, soy
soy un líder e intento convertir esta metajol en algo de más valor. Me dio un Clorex azul. Ya vamos mejorando. Y le dije, ven un peso acá. a 5. Le dije, pero ven acá, y no cuesta lo mismo, una metajol y un Clorex. Me dice, no, el Clorex es un poquito más caro. Le digo, está bien, hacemos el cambio. Luego paso donde una pareja, y regularmente el hombre, para que ustedes vean, y aunque ustedes entiendan que tiene que ver mucho. Estaba una pareja y digo, voy a ir, porque el hombre no le gusta decir que no delante de la novia. Exacto. Y estaba el hombre recostado en la pierna de la novia y me la acerco y le digo, mire, mi nombre es Rafael Lara y este Clorex tengo que convertirlo en algo de mayor valor. Lo que sea, no tiene que ser dinero, lo que sea. Me dieron 2 monedas de 25 pesos. De repente tengo 50 pesos. Sigo con mis 50 pesos, que honestamente pensé, cónchole, es mucho más difícil convertir dinero en dinero. Exactamente. Entonces, a la hora de venderlo, y voy y me la acerco, y hay una persona que está trotando por el Mirador Sur, subo a la calle, y le digo, señor, y me voy a tratar junto con el señor, al lado. Y le digo, mire, tengo 2 monedas de 25. Necesito convertirlo en algo de mayor valor. Me dice, óyeme, yo, ¿cómo así? 2 monedas de 25, ¿qué yo te puedo dar? Yo estoy trotando. Le digo, lo que sea, lo que usted entienda. Usted tiene muchas cosas de valor arriba, sí, lo que sea, que creo que valga más de 50 pesos. El hombre agarró y sacó su billetera y de ahí me sacó un billete de 100 pesos. Ya, sí. Y me dio 100 pesos. Bueno, y entonces, en mi caso, me fui con 100 pesos, porque se me acabó el tiempo, pero hubo personas que llegaron con 1.250 pesos. Hubo personas que llegaron con bombas de soplar vehículos. El caso es que todos y cada uno de los participantes que estaban ahí llegaron con cosas que potencializaban el valor de la piedra. Y al final de cuentas, a veces por no atrevernos, dejamos escapar oportunidades que pueden hacer que nuestros ingresos se multipliquen. Y es una parte importante que debemos de tener claro. Aprovechar las oportunidades. Y dar el paso, sobre todo dar el paso. No podemos cohibirnos. Y te estamos hablando de Rafael Lara, un economista, que realmente, pero es un tema de un reto personal. Y si una piedra la podemos convertir en dinero, entonces, ¿qué cosa no podemos hacer con el dinero? Así es. ¿Me entiendes? Entonces, esto de agarrar y sentarnos y entender que las finanzas personales, porque yo tengo un empleo, es un tema de mi jefe, es un tema del Estado o a través de las pensiones. Nosotros no sabemos mañana qué va a pasar con las pensiones, con las deducciones que nos hacen. Nosotros no podemos contar con un dinero que al final de cuentas, cuando terminemos, no podemos siquiera ir y decir, entréguenme mi dinero, porque está prohibido por ley, al menos que no sea, Dios no lo quiera, por un tema de muerte, o por un tema ya de una enfermedad terminal. No nos pueden entregar el dinero del fondo de pensiones. Y conozco personas jóvenes que tienen casi 2 millones de pesos hoy, que en 30 años sabrá Dios cuánto sería. Porque ese dinero tiene un rendimiento de un 12% anual. Entonces, pero no podemos pensar en eso. Ni podemos pensar en que si la economía de mi jefe, a él le gusta su empresa y no la va a cerrar. Pero en cualquier momento hay una mala decisión financiera en la empresa y hay que hacer una reducción de personal y nos quedamos sin empleo. Y entonces, ¿qué previsión sacamos? ¿Qué ahorro? No tenemos ahorro. Y es bastante decepcionante, y el tema que nos afecta de manera personal, familiar incluso, por no tener una previsión del ahorro, nos vamos a lograr quizás un tema de decepción, un tema que va a afectar en lo familiar, tú vas a sentir que fracasaste y demás. Por eso es muy importante crear el fondo de emergencia, que hablaremos más adelante acerca del mismo. El ahorro entonces incluso nos permite aprovechar oportunidades que se generan. Muchas veces nosotros, por ejemplo, a la adquisición de un bien que no necesariamente necesitamos de manera urgente, pero se genera una oportunidad. Por ejemplo, aquellas personas que venden carros, por ejemplo, muchas veces ellos no están buscando un carro específico, pero aparece ese carro y el precio está cómodo, como decimos nosotros, entonces, y ellos podrían aprovechar eso y saben que le pueden sacar utilidades a ese carro mucho mayores a la que la están vendiendo, la persona que lo esté vendiendo. Pero si no hay un ahorro,
Si no hay un respaldo, entonces se terminan desaprovechando esas oportunidades, simplemente porque no hubo un ahorro en el momento oportuno. Así es, pero es muy importante que sepamos en qué gastar ese ahorro, en qué vamos, óigame, a gastar el ahorro. Cuando hablamos, y para que entiendan la diferencia las personas que nos escuchan, cuando escuchamos a alguien, como en este caso yo acabo de decir, a gastar el ahorro, es porque ese dinero no lo vamos a volver a ver, al menos no en la cantidad que nosotros dispusimos. Es decir, hay que entender que cuando yo compro un carro del año, o un carro cualquiera, el carro tiene una depreciación natural. Así es. Por lo tanto, si yo voy a utilizar mi dinero para invertirlo en un vehículo, tiene que ser una oportunidad tal que el precio que yo conseguí ese vehículo sea muy inferior al precio del mercado, y que en un momento determinado, si yo deseo venderlo, lo pueda vender al precio del mercado sin que afecte mi ingreso y poder ganar algo. Pero eso sirve más para las personas que negocian con vehículos. Sí. Contrario a la casa, que evidentemente la casa adquiere un valor mayor, pero la probabilidad de venta de una casa es mucho más lenta que la de un vehículo o de cualquier otro bien. Por lo tanto, es importante a la hora de nosotros tener nuestros ahorros, determinar en qué vamos a utilizar esos ahorros. Inicialmente yo considero que a la hora de tú ahorrar, de ese ahorro que tú tienes, tú saques un porcentaje para invertirlo en un negocio donde yo pueda ser un emprendedor, donde yo pueda iniciar alguna idea, una pasión, algo que me guste realmente, o incluso aprovechar una oportunidad de alguien que tenga el talento pero que no tenga el capital, y poder hacer una unión en la que yo pueda decir, bueno, yo te pongo el capital, tú pones el talento, pero nunca podemos destinar 100% del ahorro para una inversión. Es de noob, de novatos, de personas sin conocimiento. Por eso es muy importante, y otro de los errores es el de no asesorarse a la hora de hacer una inversión. Hay que diversificar nuestros ahorros. Diversificar nuestros ahorros sin sacrificar 100% del mismo. Porque evidentemente de cada 5 negocios de emprendedurismo que se realizan, en 5 años solamente uno sobrevive. Que son lo que llamamos, por ejemplo, MIPYMES. O sea, tú te refieres a que de cada 5 negocios que se emprenden, no que emprendemos, sino que se emprenden ahora mismo en la actualidad en República Dominicana, de esas micro, pequeñas y medianas empresas, solamente una sobrevive a los 5 primeros años. A los 5 primeros años, sí, porque hay un tema de fidelización, hay un tema bastante fuerte. Los primeros 5 años de cualquier negocio, a no ser que sea que descubrieron un descubrimiento científico fenomenal, va a ser difícil, y es difícil. A veces se desaniman porque no se hacen los estudios a profundidad que deberían para iniciar el proyecto y demás. Por lo tanto, debemos de saber también de que a la hora de inyectar capitales pudiera durar un tiempo holgado, largo, en lo que nosotros no recibamos un retorno de esa inversión. Y si entonces destinamos nuestros ahorros para todo nuestro ahorro para este ingreso en un momento determinado y ante una emergencia familiar, de salud o demás que necesitemos o requiramos de ese dinero, no vamos a poder hacer uso del mismo. Entonces, la idea del ahorro no es eso. Entonces, habría que separar el fondo de emergencia o el ahorro de emergencia de nuestro ahorro general, conforme a lo que me está diciendo. El fondo de emergencia, y aprovecho para entonces hablar del mismo, el fondo de emergencia debería ser igual mínimamente a 3 veces el salario que usted debe. 3 veces. Esto le permitirá cubrir, obviamente, 3 meses de situación lamentable en caso de que pierda un trabajo y de que usted pueda asumir cualquier tipo de compromiso que tiene pautado. De ahí la importancia que lleve un registro de todos sus gastos fijos y variables. Porque los variables son más fáciles de controlar si usted tiene acostumbrado a gastar 4,000 pesos, 5,000 pesos en diversión en el mes, idas al cine, idas a la playa y demás, y se queda sin empleo. Son cosas que uno la puede cortar inmediatamente. Ahora hay cosas fijas como el pago del alquiler de la casa, el pago del teléfono de la casa, universidad, el pago de colegiatura. Entonces, ese tipo de gastos es bueno que lo tengan bien definido, bien apartado, y que haga un ahorro que es un fondo de emergencia al que usted no le va a poner la mano
para nada. No es un fondo De para inversión, cubrir inversiones, para nada. cubrir oportunidades, ni nada por el estilo. Ese fondo de emergencia, incluso, una vez usted lo logre de 3 veces su salario, abre un certificado de depósito a plazo fijo a 3 meses en cualquier banco, el banco que le dé una mejor tasa de interés, y entonces lo invierte para generar plusvalía. Y obviamente ese dinero de ese fondo de emergencia, una vez usted lo logre, ya simplemente lo puede destinar a ¿qué? A otra cosa, al ahorro, que precisamente va a ahorrar algo para una necesidad específica que usted tenga en corto plazo, o para enfrentar algún tipo de oportunidad que se presente. A manera hay personas que se nos unen ahora a la sintonía, y quería traer lo que ya hemos tratado a manera de resumen. Lo primero, cuando hablamos de finanzas personales, es saber lo que ganamos para no gastar más de lo que ganamos. Fundamental. Lo segundo, planificación del ahorro. Totalmente, llevar registros y control. Lo tercero, diversificación de ese ahorro. Sí, así es. Y hablamos acerca del fondo de emergencia. Así es. Entonces, el fondo de emergencias, que ya lo otro es un poquito general, y cuando lo decimos ya sabemos de qué se trata, pero el fondo de emergencias, según tu El fondo de emergencia, recomendación, nuestra recomendación, insisto, 3 veces el valor de tu salario. No ponerle la mano a eso para cubrir cualquier tipo de eventualidad. bien, Porque no sabemos, una vez salimos de un empleo, no sabemos cuándo vamos a retomarlo, así es, ¿verdad? Al menos de un así es. empleo. Y si vamos a salir de un empleo para emprender, debemos también de tener ese fondo para, porque estamos conscientes de que cuando iniciamos un negocio personal, posiblemente no vamos a tener un ingreso en el corto plazo. Seguramente vamos a tener el ingreso que pudiéramos tener para cubrir la inversión que hemos realizado, retornar ese dinero que invertimos, lo dejamos, ¿verdad?, ese dinero invertido, y entonces comenzamos a trabajar con ¿qué? Con lo que genera el negocio. Hoy en día los bancos le ofrecen tarjetas de créditos a los jóvenes que no tienen experiencia para usarla, y hasta llegan a estar en data crédito. ¿Cómo puede un joven manejar esta situación? Bien, el tema es bastante interesante, el tema de las tarjetas de crédito. Para mí, como economista, diría que la tarjeta de crédito es una herramienta fenomenal cuando la sabemos usar bien. Hay muchos jóvenes que saben que quizás la primera muestra que pueden hacer de independencia económica es poder usar y sacar de su billetera una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito regularmente tiene la peculiaridad de que tú puedes hacer una serie de consumos dentro de un plazo que ellos te dan de corte, y te dan 21 días adicionales para hacer el pago. Entonces, lo que sí tú consigues fácil es la tarjeta para hacerte un nombre comercial, como bien señalas, pero para hacerte un nombre comercial positivo o negativo depende de ti. Y una vez logras hacer un nombre comercial negativo, esa tarjeta de crédito que posiblemente te abría las puertas para tú poder acceder al crédito comercial, es la que te cierra las puertas por el mal uso. Porque hay un abuso de los principales bancos en cuanto a entregar tarjeta de crédito y a no enseñar a cómo es el uso. Entonces, establecer que las tarjetas de crédito ni son buenas ni son malas. La tarjeta de crédito es una simple herramienta como el cuchillo, donde tú puedes usar el cuchillo para cortar y hacer una excelente comida, o para, lamentablemente, hacer Quitar la vida de una persona. Quitar la vida de una persona. Pero quien tiene el cuchillo en la mano es el que va a determinar qué tan bueno o tan mala es la herramienta. Entonces, el tema de la tarjeta de crédito aplica totalmente, y de hecho la recomiendo, porque te permite llevar un control más claro de los registros de consumos que tú realizas. Sí. Aparte de que hay beneficios adicionales que ofrecen algunos bancos, como millas y demás, que tú puedes utilizarla para pagar tu propia tarjeta, para acceder a un resort quizás más económico, un viaje para cubrir los costos de un viaje. O sea, hay varias opciones que tú puedes usarla. Pero debes tener claro de que a la hora de usar tu tarjeta de crédito, tener en cuenta la primera enseñanza del día de hoy, que es no gastar más
de lo que ingresas. Así es. Tú agarrar y diseñar, bueno, mis gastos para este mes son 8.000 pesos, gano 15.000 pesos. Yo puedo gastar con mi tarjeta de crédito hasta 8.000 pesos. Entonces, para poder, cuando cobre mi dinero, reponer eso a mi tarjeta de crédito. Y por un tema de seguridad, sobre todo para no andar con un dinero encima, por eso es muy amigable el tema de la tarjeta de crédito. Pero debemos de ser muy cautelosos. En primer lugar, en que el éxito de un buen uso de tarjeta de crédito es pagar la totalidad del consumo de tu tarjeta de crédito. No pasarlo al mes siguiente, porque las tasas que se utilizan para la tarjeta, para determinar el costo de interés por no pagar tu tarjeta de crédito completa, son muy altas en el mercado dominicano, muy altas, muy sancionables. Entiéndase que eso es, cuando te dan una tarjeta de 20.000 pesos, es como que si alguien te prestara 20.000 pesos. Es un préstamo, no es un préstamo, no es un regalo. Es un préstamo que te da un banco, un dinero que tú no tienes. Ahí, no es una tarjeta de débito, es una tarjeta de crédito. Y entonces, obviamente, y es algo que tú tienes que pagar en el corto plazo. De allí que las tasas de interés sean muy altas. Entonces, para salir de dar crédito, vamos a decir, para limpiar el crédito, hay un tiempo estimado. Sí, para salir de castigo de data crédito, como le llaman ellos. De los buró crediticios, porque data crédito es uno de todos. Según la ley establecen que tienen tiempo de hasta 7 años una vez esa deuda esté ahí marcada. Pero deben de ver que también, aparte de lo que es que se vea la deuda, hay un tema que es el score. El score de crédito. Y ese score de crédito viene dado por el uso que tú le has dado al crédito que tú tienes aprobado. Y entonces, cuando hacemos abuso de ello, creo que el máximo es de 713 puntos. Y en función de eso es que te dan facilidades de crédito. Y no solo eso, en función de eso es que te dan la tasa de interés. Cuando no es lo mismo, por ejemplo, una persona que se ha manejado de manera excelente con su tarjeta de crédito, con sus préstamos y demás, que vaya a solicitar un crédito al banco a una persona que tenga moratorias. Cuando el banco ve que están pidiendo dinero a la persona que paga, porque tiene más credibilidad financiera y saben que su inversión va a retornar, hay menos riesgo, ellos le van a dar una tasa mucho más bajita, más favorable, que a una persona que tiene un manejo erróneo de sus finanzas. Bien. Cuando hablamos de finanzas personales, muchas veces nosotros y cuando nos hablan, por eso hablaba al principio acerca de las calidades que hay que tener para que nos hablen de eso. Porque, por ejemplo, a mí, con el tema de la tarjeta de crédito, y yo sé que le ha pasado a alguna gente, bueno, me dieron mi primera tarjeta de crédito y dije, bueno, ya por lo menos, y que incluso ya gente me había orientado a que, y ahí voy a buscar mi pregunta, de que tú necesitas una tarjeta de crédito porque la tarjeta de crédito te abre crédito. ¿Es eso cierto y en qué medida aplica eso en la República Dominicana? Bueno, realmente para tú poder tener acceso, o sea, te habiliten una cuenta, debes tener algún tipo de herramienta. No necesariamente una tarjeta de crédito, puede ser un préstamo personal, puede ser, a veces hay bancos que hacen ferias con algunas tiendas de electrodomésticos y tú puedes acceder a financiar ese electrodoméstico o bien, y eso te va creando, inmediatamente tú tienes algún tipo de relación comercial con un banco o sacas un vehículo, por ejemplo, con alguna financiera, tú puedes pedirle a la financiera que te pongan en el buró de crédito, obviamente no para el hecho de que tú estés en el buró de crédito no significa que sea negativo, todo lo contrario, es positivo. Aunque si tú no pagas, evidentemente tú no quisieras aparecer. Sí, y eso es algo también que debemos de aprender. Todas las personas que han adquirido un crédito están en los buró crediticios. Porque sí, muchas veces nosotros entendemos, no, porque tú apareces en el buró crediticio como algo negativo y no necesariamente. Claro, no, tú apareces en el buró de crédito. Bueno, a mí me pueden decir, yo aparezco en el buró de crédito y orgullosamente digo, viste, excelente. Y eso no es el problema. Ahora, el problema es, apareces en el buró de crédito, estás en sigla y tienes moratoria de pagos y demás. Ahí sí es un inconveniente. Entonces, las personas en cuanto a eso no deben de asustarse,
pero sí la tarjeta de crédito te ayuda precisamente a crear una relación comercial pública en el que los demás bancos pueden estudiar tu pago, incluso aparece en cada renglón de la tarjeta, en cada mes puntual cuando te atrasaste, si te atrasaste. Por eso es importante que si no tienes el dinero completo de pagar tu tarjeta, al menos paga el mínimo. Mi recomendación, insisto, es que lo pagues todo tu dinero. Sí tendrán que recurrir a personas que te cobran una tasa alta de 10, 15%. Fíjense que cuando te piden un 15% mensual o un 10% mensual, estamos hablando de entre una tasa de interés de un 120 y 180% anual. Cuando los bancos comerciales dan tasas de crédito de 15.95 hasta 5 años, por ejemplo, en el caso particular de un banco, no voy a hacer lectura aquí. Pero sí, realmente hay a veces la persona por desconocimiento y por acceder rápido a una persona entienden que acceden a ese dinero, pero hay muchas más garantías aún así con los bancos comerciales por el tema de la tasa. Lo que usted paga en un mes de interés a uno de los usureros lo podría estar pagando en un año al banco comercial. A un banco comercial. También es cierto, sí, es cierto. Así es. Entonces, hay otra cosa que quería señalar, el tema de olvidarse del ser con tal de tener. Hay personas, eso es un error, olvidarte del ser con tal de tener, comienzan a acceder a cosas que no pueden pagar, que no pueden costear. Algunos se meten en un vehículo con una cuota bastante elevada que no puede cubrir. Sin calcular si la puede cubrir. Sin embargo, las demás personas cuando lo ven, viste a fulano, llegó un vehículo, viste el carro que tiene, Sí. wow, está acabando, pero no sabe el costo de ese vehículo, que pudiera incluso salirle a 3 veces el valor del vehículo. A veces por no aguantarnos un poco, todo tiene un costo en la vida. En la parte de finanzas personales, el costo es el bolsillo, lo cual nos priva a veces de poder acceder a oportunidades porque estamos destinando un dinero a intereses, a pago de intereses, Sí. y demás. Por eso es muy importante que, por lógica de la vida, el procedimiento humano, natural del humano, es primero ser, luego hacer y después tener. Eso es muy importante. Lo primero que vamos a definir en nuestra etapa de la vida y de desarrollo académico es ser, quién soy como persona. Luego de que yo tengo determinado qué soy, entonces comienzo a implementar una serie de acciones que me van a llevar a lo que yo hago, qué hago. Y una vez y como resultado final de lo que yo soy y de lo que yo hago, comienzo a tener, en proporción a qué, a lo que soy. Es lo que regularmente dicen a veces, de querer arroparnos por encima de... Que hay que arroparnos atando a la sábana no alcance. Entonces, regularmente no es así. Y es muy importante lo que señalas, porque contrario a lo que creemos popularmente se cree que hay que tener para hacer y hacer. Popularmente se cree, o sea, si tú no, e incluso hay refranes populares como por ejemplo, el que nada tiene, nada vale. No, el que tiene algo porque primero entendió que tenía que ser, luego tenía que hacer, entonces lo último era tener. O sea, nosotros no podemos empezar a tener sin hacer, propiamente dicho, y eso resalta, como lo hemos estado resaltando a nivel del programa completo, que la planificación es muy importante, y a nosotros no nos gusta planificar. Y la personal que cuenta con una buena estabilidad financiera, no es precisamente porque han tenido suerte o le ha ido bien, sino porque la planificación forma un papel importante en su vida. Es importante, evidentemente, de que recordar que la persona más rica no es la que más tiene, sino la que menos debe. No hay nada más enriquecedor que tú llegar a tu casa y acostarte tranquilo, dormir tranquilo, sin pensar en que tienes una deuda. A veces vemos personas que viven de la pantalla, del cuento, de las apariencias, y tú dices y ven simplemente por escuchar, wow, tienes los últimos tenis, los últimos LeBron, los últimos Jordan, tienes el último vehículo, mira la casa que lograste conseguir. Sin embargo, así mismo, como ven que tienen todo eso en un momento determinado, ven que todo se esfuma. Así todo se va. Por primero lugar, porque no tienen una disciplina financiera. En segundo lugar, producto de esa falta de tener esa disciplina financiera y querer tener más de lo que pudiera arroparse, ¿verdad? Pudiera cubrir con sus ingresos,
en un momento determinado le explota esa burbuja en la que vive, y entonces también escucha cuando alguien habla, wow, viste fulano, lo bien que estaba, el micro ahora cómo anda. Sí. Entonces es importante, en primer lugar, satisfacernos en el momento con lo que tenemos y enfocar nuestros esfuerzos en trabajar para poder tener los ingresos necesarios para poder llegar a donde queramos llegar. Mira, ahora que dices eso, considero importante también resaltar, al principio hablabas de tener cuidado por la sociedad en que vivimos en una sociedad consumista, y no hablar solamente de la República Dominicana, a nivel mundial. Mundialmente somos, la especie humana es una especie consumista desde tiempos antiguos, y nuestras finanzas personales se ven afectadas por los modelos a seguir que nosotros adoptamos. Por ejemplo, muchas veces nosotros no queremos parecer a tal o a cual presentadores de televisión, por ejemplo, o a tal o a cual artista, y si él usa eso, yo lo tengo que usar. Si él usa un tenis de una marca determinada, unas gafas, una suera de una marca determinada, entonces yo lo tengo que usar. Y muchas veces no nos detenemos a pensar cómo ellos lo adquirieron, y que darnos bebernos un vasito de realidad y saber que ellos realmente tienen el poder adquisitivo, y que muchas veces ni siquiera ellos tienen el poder adquisitivo, sino que se lo dan por intercambio. Bueno, yo soy proveedor de tal marca, produzco tal marca, y él está en la televisión, yo lo quiero vender, él no me lo tiene que pagar, yo se lo doy. Él me está pagando con ponerse, y nosotros muchas veces como público no entendemos eso, y adoptamos gastos que no debemos de adoptar. O sea, compramos cosas que no debemos de comprar, que no necesitamos para ganar el aprecio, la consideración de las personas que nos rodean, y realmente no debe de ser así. Eso impacta directamente lo que son nuestras finanzas personales. Y es un tema bastante sencillo a la hora de tú esbozarlo, pero las personas a veces dejar de un lado, porque tú puedes lograr a tener lo que quisieras tener en la vida. Evidentemente lo que tenemos que pensar es qué estamos haciendo para lograrlo, qué estamos haciendo para alcanzarlo. No para alcanzarlo mañana, no alcanzarlo ayer, no alcanzarlo el mes que viene, sino alcanzarlo en el momento en el que las acciones que yo haya realizado me permitan alcanzarlo, me permitan lograrlo, sin que me cause esto un dolor de cabeza, sin que me cause esto un dolor de bolsillo, sin que me cause esto mi salud financiera. Y eso es algo muy importante. La gente anda por la vida creyendo que nunca se va a envejecer, y eso es otro error. En algún momento y en alguna etapa de la vida vamos a envejecer y vamos a dejar de ser productivos, poder realizar las ideas y poder empeñarnos día tras día y levantarnos hoy a ver algo diferente. Es algo natural, por eso tenemos que trabajar hoy en nuestra juventud lo que será nuestra vejez. Y creo que en el caso de la República Dominicana, jubilación, tenemos mucha debilidad en cuanto al tema de pensar en la jubilación, que tiene un poco que ver con echarle la culpa o dejar entregar nuestro futuro a lo que nuestros jefes o a lo que el gobierno pueda determinar. Nosotros podemos hacer los cambios necesarios para poder tener una calidad de vida a la hora de envejecer mucho mejor que la que pudiéramos estar aspirando por lo que estamos haciendo en la actualidad. Y también algo importante, y otra parte donde se van algunos gastos, es malgastar el dinero en cosas que nos destruyen. Por ejemplo, los vicios, las adicciones, el juego y demás. Debemos ser muy conscientes. Yo no te digo a ti que pudiera utilizar parte del dinero en compartir un trago social, eso no es ningún tipo de problema. Si está concebido, disculpen, está concebido y está registrado dentro de los gastos que yo voy a tener, y obviamente, ¿cómo va a ser que yo pueda destinar una cantidad excesiva de gastos en cosas que pudieran destruir mi finanza y no ahorro? Y es más seguro a la hora de jugar una lotería gastar 100 pesos, 150 pesos diarios. Por ejemplo, si yo pongo esos 100 pesos, 150 pesos diarios mensualmente en una alcancía, en el mes voy a tener 3.500
3.000, 3.500, 4.500 pesos. Por 12. ¿Me entiendes? Entonces, por 12 voy a tener 40.000 pesos, 50.000 pesos en diciembre. Exacto. Y no tengo que esperar a las 9 de la noche a escuchar que alguien me dé el número mayor y yo poder tener ese dinero. Así. O sea, y es algo seguro. Lo único seguro en cuanto al tema del dinero es el ahorro. Nos pregunta, Yasmín Marmolejos hace la pregunta: ¿qué puede ser una persona que ya está arropada de deudas? O sea, nosotros hemos hablado de cómo planificarnos, de que tenemos que tener un ahorro, de que tenemos que tener un fondo de emergencia, pero ¿qué pasa cuando no estamos planificados, cuando no tenemos ahorro, cuando no tenemos fondo de emergencia y queremos salir a flote? Miren, hay un artículo que se llama precisamente Enliados, del economista amigo Alejandro Fernández W. Eso lo pueden poner en Google y ahí le dará una serie de opciones para hacerlo. Pero yo puedo decirles también, de manera llana, clara, qué podemos hacer a aquellas personas que se sienten enliados, cubiertos de deudas, que están en una situación caótica financieramente hablando. Y lo primero es entender que si estás en esa situación es porque lo que has estado haciendo es incorrecto. Lo primero es decir, ok, toqué fondo, no tengo para dónde coger. Entonces, lo primero es sentarnos y transparentar todos y cada uno de los costos, gastos que nosotros hemos realizado y cada uno de los ejercicios y cosas que hemos hecho que nos han llevado a estar donde estamos inicialmente. Entonces lo primero es, vamos a coger una libretita, vamos a coger lo que son muy tecnológicos, un archivito de Excel, y vamos a comenzar a anotar en qué yo he gastado, cuánto yo debo, a quién le debo, todas las cosas ahí una por una. Entonces vamos a evaluar nuestra capacidad de acceso al crédito. Vamos a unificar y vamos a empezar a contar. Y wow, debo 500.000 pesos y gano 50.000. Es decir, debo 10 veces mi salario. ¿Qué hago? Obviamente una persona que debe 500.000 pesos, cuando recibe su salario del mes, debe de distribuir lo poco que gana para poder hacer los pagos. Óiganme, no tengan miedo. Vamos a los bancos comerciales y vamos a tratar de acceder Consolidar las a deudas. una especie de consolidación de deudas que incluso, les digo, y se los digo a las personas que nos escuchan y nos ven, los bancos mismos se encargan de ejecutar ellos esos pagos, que tú no tienes que tener ese dinero en la mano para que ellos se encarguen de hacer ese pago. Y de repente un préstamo de 500.000 pesos en las tasas actuales del mercado a 5 años, tú estás pagando alrededor de 12.000 pesos mensuales. Y cónchole, miren qué diferencia. De repente, de yo tener que buscar 450.000 que no tengo, porque gano 50 y debo medio millón, a solamente buscar 12.000 me quedan 38.000 pesos. Pero lo más importante, una vez nosotros logremos hacer esta consolidación de deudas, es entender que si tenemos 38.000 pesos que nos quedan, no podemos caer en el nuevo hábito de pasar la tarjetita porque me gusta cómo suena y no necesito desembolsar dinero, al menos no en lo que llega el corte, ¿verdad? Romper totalmente los hábitos que nos llevaron al tema de gastos. A entender que si estamos en medio de una consolidación de deudas, es que vamos a crear nuevos hábitos, a aprovechar y a empezar a ahorrar de esos 38.000 pesos que nos quedan, al menos el 10%, que sería 3.800 pesos. 3.800. Y al final del año yo tendría alrededor de 45.000 a 50.000 pesos que pudiera incluso abonarlo al capital de esa deuda grande que tengo, que consolidé, y poder hacer el pago de mi deuda antes de los 5 años. Una vez, y créanme, lo pueden poner sobre madera esto, una vez nosotros iniciamos un proceso de ahorro sistemático en el que nos paguemos primero a nosotros mismos, es imposible salir de ahí. Imposible romper el hábito. Es imposible fracasar financieramente. Vamos a tener las capacidades y las cualidades para poder enfrentar cualquier oportunidad y emprender cualquier proyecto.
Lo primero, disponer de nuestro fondo de emergencia, de tener un ahorro paralelo que nos permita tener un fondo de ahorro para necesidad particular y para inversión en caso de que se presente una oportunidad. Debemos diversificar la canasta, no importa lo que hagamos. Si ven unos especiales, ir a Villa Consuelo, hay que ir a Villa Consuelo y comprar algunos especiales y venderlo a un precio un poquito superior. Así sean 500 pesos, 600 pesos, 1000 pesos que le ganemos, son 1000 pesos más que tenemos. Y volver y reinvertir. Y en un momento determinado, eso que invertimos inicialmente, lo sacamos y ya el dinero que está circulando en la calle es el dinero que generó el propio negocio. Por lo tanto, si fracasa en un momento determinado, al menos yo cubrí mi inversión. Y el dinero que está en la calle es un dinero que lo generó la propia ganancia. ¿Entienden? Eso es muy importante. Pero la parte, entiendo, que, hay también cosas que hacen la gente que a veces uno no lo entiende, para que tú veas cómo va la voluntad de la persona y cómo la voluntad de la persona influye totalmente en este tipo de decisiones. Y aprovechando una pregunta que veo, dicen, bueno, ¿y un SAN funciona? Yo no creo en los SAN. De hecho, si me preguntan a mí que si un SAN funciona, yo le digo sí, hay un SAN que funciona. En la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos hay un SAN que ellos llevan, donde tú te comprometes a hacer el pago mensual o quincenal, como tú entiendas, de una cantidad de X, igualito que un SAN en la calle. La diferencia es que en la calle tú pierdes un número, ¿verdad? Pierde un dinero. Pierde un dinero. Hay un dinero, si son de 5,000 pesos, 500 pesos quizás tú lo pierdes, lo que se gana son 4,500 de tu dinero. Y tú te pones a analizar y dices, ok, yo le voy a dar mensualmente a esta persona 500 pesos durante 10 quincenas o durante 10 meses para que ella me dé 4,500. Es decir, yo le estoy pagando a esa persona 500 pesos para que me guarde mi dinero. Sí, pónganse a pensar un poquito. El banco te paga para guardar. Entonces, ¿qué pasa? Con ese SAN que lleva la Asociación Nacional, por ejemplo, de Ahorros y Préstamos, que lo digo porque le conviene a todo y creo que el único banco hasta ahora, no sé si hay otro banco, si ya lo hay, lo diría, pero no tengo el conocimiento. Además, es bueno que sepan que conversando con RD se autofinancia y por eso entonces no hay problema con decir o marca, banco ni nada de eso. Entiendo que pueden ir a la Asociación Nacional y hacer ese SAN, esa voluntad política de agarrar, así como se le entrega, por ejemplo, a Willy Peña, 500 pesos quincenal, ir al banco y llevar 500 pesos quincenal. Y ellos le ofrecen a cambio una tasa de interés de ahorro, o sea, le genera un interés, ese dinero que usted deposita, superior a lo de una cuenta de ahorro normal. Por lo tanto, cuando usted termine esos 10 meses, en vez de tener 4,500, que es lo que le pagaría a alguien por llevar un SAN en la calle, tendría 5,100 pesos, por ejemplo. Es decir, que tendría 600 pesos más que lo que llevaría un SAN a otra persona. Eso es igual a un 15% más de sus ingresos en vez de perder un 10%. Estaría ganando un 26% de manera general, matemáticamente. Entonces es bueno que sepan que eso lo pueden hacer. Y incluso los bancos comerciales te ofrecen la opción para el ahorro de que, y yo creo que es algo que hay que aprovechar, de que te lo descuentan de nómina incluso. Así o sea, que tú ni siquiera tienes que sacar ese dinero y llevarlo, porque muchas veces eso, para personas que no tienen el hábito del ahorro, representa una tentación de que, oye, yo tengo el dinero aquí en mi bolsillo, pero ya llevarlo, entonces empieza a pensar en la fila que va a hacer en el banco y que no, que lo voy a hacer después, y entonces termina gastando el dinero. Sí. Contrario a que, bueno, si me hacen el descuento, ya es un dinero con el que yo no puedo contar, que simplemente se debitó automáticamente. El tema del descuento automático es vital y eso lo pueden conseguir también con su banco, que lo pueden hacer. Y aunque no le ganen intereses, es mucho más seguro por un tema de riesgo que su dinero esté en el banco a que sea una persona que lo tenga. Pueden pasar muchísimas cosas que Dios no quiera y entonces usted puede quedarse sin sus ahorros, que quizás está haciendo un sacrificio. Y por último, antes de cerrar, porque sé que ya estamos... Y a manera de resumen. Pero antes de resumir, y creo que es muy importante, y lo tengo como punto 13, en los errores de finanzas personales, es el tema de la falta de generosidad. Existe un principio universal y un principio bíblico que dice y expresa que
solo el que siembra cosecha. Solo el que siembra cosecha. Entonces, en medio de este mundo de ahorrar, de crear nuevas oportunidades y de potencializar el dinero que tenemos, es importante que mire a su alrededor, a aquellas personas a quienes le hacen falta, y parte de su capital, parte de esas ganancias, la destine a algún tipo de obra que pueda ayudar a una persona que lo necesite. A veces 500 pesos para una persona no es mucho, pero si usted agarra 500 pesos y lo compra y va a una grande distribuidora y compra de mascotas, por ejemplo, son muchas mascotas que le pueden acceder a niños de escasos recursos. A veces en la botica venden muchísimos medicamentos, que aunque no es bueno medicar a los niños sin prescripción médica, pero hay cosas, y a los adultos, hay cosas que sí se pueden, que son muy generales y que sirven para dolor de cabeza y demás, que también usted puede tener que dar un botiquín para su calle y que puede acceder a las personas. Muy importante. Hay muchas cosas que podemos hacer con poco dinero. Ahorrar no es ser mezquino. Totalmente, para nada, y todo lo contrario. Créanme, que cuando miren a su alrededor se van a dar cuenta en un momento determinado que esas cosas que nosotros significan poco y que a veces uno lo da sin esperar nada a cambio, la satisfacción del deber cumplido, el protagonismo de saber que eres parte de la solución dentro de tu comunidad, de ayudar, es una satisfacción, y no estar con deudas es una satisfacción que te hace dormir con un bebé. Sí, así es, ofrece su pago. Así es. Bueno, y de verdad quisiera aprovechar la circunstancia de hoy, porque quiero mandarle un saludo muy especial a mi papá, que muestra sintonía. Desde Lawrence, Massachusetts. Está en Lawrence, sí, mirando el programa, que sepa que lo amo y que lo quiero muchísimo, y que espero que está por allá haciendo labores de sus funciones naturales de trabajo, que nada, que le esperamos un buen retorno rápido a la casa y que se le quiere mucho. Y a todas las personas que nos han escuchado, este es un tema que se nos va también bastante rápido. Sí, hay sí. muchísimas otras cosas que podemos hablar sobre finanzas personales y que vamos a estar hablando en el transcurso de los programas venideros en Conversando con RD. Así es. Dar las gracias a todos los que nos sintonizan y decirle que este material estará, todos los pasados están, y este también estará disponible en nuestro canal de YouTube Conversando con RD. Recordarles que Conversando con RD llega a ustedes gracias a sabermasradio.com, y que aquí en Conversando con RD El protagonista eres tú.